Bienvenidos, hijos míos, a la Misa Meme Cristiana número 92. Hemos pasado 92 tardes de puro pinche chisme a la verga. Y al parecer la cosecha de chisme nunca se acaba. Ya damos bravos y ha llegado el momento del primer chismecito esta tarde que lleva por nombre: mi mejor amiga se está divorciando y eso está causando problemas en mi matrimonio, hijos míos. Mi mejor amiga de 38 años se está divorciando de su esposo, que tiene 44. Los llamaremos Alice y Ken. Mi esposo de 37 años y yo llevamos juntos 10 años y siempre hemos sido muy cercanos a los dos. Alice y yo somos amigas desde hace mucho antes de que cualquiera de los dos conociera a su pareja. Mi esposo y Ken se hicieron buenos amigos con los años y salen ellos solos bastante seguido. Hace aproximadamente un mes, Ken le dijo a Alice que quería divorciarse. ¿Qué? ¿De repente? Ella me contó que llevaba unos 6 meses teniendo problemas. Según su versión, todo viene de que Ken no está de acuerdo con temas de trabajo de ella. Hace 3 años, ella aceptó un ascenso en su empresa. El puesto requiere que viaje entre 3 y 4 meses al año y trabaja muchísimo, incluso cuando está aquí en la ciudad. Siempre ha sido una persona increíblemente ambiciosa y exitosa. Creo que también es importante mencionar que Ken, por su parte, trabaja a tiempo completo en un oficio especializado. Él tiene un taller de metalurgia en el terreno que es de ambos y siempre está lleno de trabajo. Ella gana más que él, pero no es como que ella sea la que mantiene la casa. Alice tiene una hija de 12 años de una relación anterior. El padre biológico nunca estuvo presente y Ken ha sido su papá desde que ella tenía 4 años. Según Alice, Ken llevaba tiempo pidiéndole que pidiera algún otro puesto con menos horas o con menos responsabilidades o que buscara otro trabajo que no requiriera viajar tan seguido. Ella le decía que lo haría, pero fue postergándolo porque pensó que eventualmente él dejaría de insistir con ese tema. ¡Ay, criatura! No, pero ¿por qué no le decías la verdad desde el inicio? ¿Cómo que a ver si se cansaba? ¡Ah! Esto llevaba bastante tiempo así, aunque no me dijo exactamente cuándo. Todo explotó cuando, estando en un viaje de trabajo, decidió extenderlo y se olvidó de unas vacaciones familiares que tenían planeadas cuando ella regresaba. Ni siquiera consultó a Ken antes de aceptar quedarse más tiempo por el trabajo. Ella se disculpó y prometió compensarlo a él y a su hija. Celebremos a Ken. Dijo que no había tenido opción sobre extender o no la duración de dicho viaje. Y yo la verdad es que no sé si eso es verdad o no. Yo no tengo idea. Ken se enojó, pero no explotó. Sin embargo, cuando ella volvió a casa, sus cosas ya estaban en las maletas. ¡Ah! Y él había sacado la mayor parte de su taller y sus herramientas para llevarlos a una bodega. No le había dicho nada de esto y hasta ese momento él había estado actuando como si todo estuviera bien. El Ken ya la iba a cortar en cuanto metiera la primera pata conmigo. Alice me llamó completamente destrozada. No dejaba de decir una y otra vez: nunca creí que iba a hacer esto. Lo que al principio era tristeza rápidamente se convirtió en resentimiento y se empezó a enojar cuando Ken dejó en claro que de ninguna manera quería continuar con la relación. Ken y mi esposo estuvieron en contacto durante todo este desastre. Mi esposo sabía que estaban teniendo problemas, pero no sabía qué tan grave era la situación hasta después de que Ken dejó a Alice. Según lo que Ken le contó, Alice llevaba prácticamente desconectada de la relación desde que aceptó ese nuevo puesto. Ya no hacían nada juntos como familia. Cuando viajaban ni siquiera se daba el tiempo de estar platicando con ellos. Al parecer, él le pidió algunas fotos íntimas o un poco de sexting un par de veces cuando ella estaba trabajando lejos y ella lo rechazó. Pero si tenía tiempo para salir con sus compañeros de trabajo, ¡hagan una rueda! Según Ken, había intentado hablar con ella sobre todos estos problemas muchísimas veces y Alice simplemente lo ignoró. Es que tú también, ¿cómo ayudarte, Alice? Todo se fue todavía más a la verga después de un incidente en específico que hasta me da vergüenza escribir. Hijos míos, ¿están listos? Ken y Alice llevaban separados unas 3 semanas. Su hija estaba yendo y viniendo entre el departamento de Ken y la casa donde antes vivían juntos, en la que Alice se había quedado. Ese fin de semana le tocaba estar con Ken y él debía llevarla de regreso el domingo por la tarde. Alice se puso hasta la verga de peda tan fuerte que literalmente se le olvidó qué día era. ¡Oh, no! Cosa que no es normal en ella. Pensó que era sábado, hijos míos, era domingo. Ken llegó con su hija y se encontró con un caos. Alice estaba con 2 hombres más jóvenes. Todos estaban bien tomados, metidos en el jacuzzi. No estaban haciendo nada en ese preciso momento, pero era bastante obvio lo que estaban planeando hacer, hijos míos. Alice empezó a perder el control, a insultar a Ken y a gritar que todavía no era domingo. Por suerte, Ken dejó a su hija en la camioneta, así que no presenció nada de esta escena y se la llevó de ahí. Al día siguiente,
Alice ni siquiera recordaba lo que había hecho. Mientras seguía tomada, le había mandado mensajes horribles a Ken. Yo solo los vi porque Ken le mandó capturas a mi esposo. No voy a repetir palabra por palabra lo que decían esos mensajes, pero eran cosas extremadamente privadas y humillantes, por lo tanto. Desde entonces, Ken se abocó a darle al divorcio. Él quiere la casa, quiere la custodia de su hija, a quien adoptó hace años, quiere pensión infantil, básicamente quiere todo el paquete. Yo sé que esta no es la Alice que conocemos. Está pasando por una etapa muy culera. Necesita amigos cerca en este preciso momento y yo soy literalmente la única persona que le queda. Hasta su propia hija prefiere quedarse con Ken. No la voy a sacar de mi vida por todo esto. El problema, mi esposo me está diciendo que corte contacto con ella. Ha dicho cosas horribles sobre Alice, la ha llamado mala madre, aunque yo sé que ama a su hija. La ha llamado una pinche egoísta de mierda también. Y es que sí se vio bien pinche egoísta de mierda también. Dice que no quiere que el drama en su vida me termine absorbiendo a mí. Cuando insisto en que Alice se va a recuperar y que simplemente necesita ayuda en estos momentos, él me interrumpe diciéndome: no quiero que te eche a perder tu contacto con personas así. Sé que todo esto está viniendo de lo que Ken le ha contado y que solo está defendiendo a su amigo. No estoy justificando el comportamiento de Alice, pero me parece irracional que quiera obligarme a sacar de mi vida a mi mejor amiga. Ella me ha pedido varias veces que salga con ella y que acepte que no le voy a contar nada a mi esposo porque sabe que siempre se lo cuento. Yo simplemente quería platicar con ella en persona. Él me reiteró que si no corto contacto con ella, nosotros también vamos a empezar a tener pedos, hijos míos. Ahora, antes de irnos a la actualización, hay un comentario muy importante que es relevante para el resto de la actualización. Alguien le dice: güey, es tu mejor amiga y no dijiste ni una sola cosa buena sobre ella. Lo cual para mí demuestra que, en el fondo, tú sabes que no es una buena persona o no la conoces tan bien como crees. También mencionas varias veces que no te cuenta todo a detalle, lo cual es bastante raro por el hecho de que dices que son las mejores amigas. Incluso dijo que no creía que él iba a hacer esto. ¿Qué crees que significa eso? Ella sabía que él le había dicho que se iban a divorciar si no cambiaba. Literalmente intentó darle largas hasta que se cansara del tema. Es bastante obvio que le importa más su carrera que su familia. Y está bien, pero debe hablarlo con él. Sinceramente, lo de las vacaciones olvidadas también hubiera sido mi razón para irme. Qué culero debe sentirse tanto para el esposo como para la hija saber que ella prefiere trabajar antes de pasar tiempo con su familia. Tu esposo tiene razón en estar preocupado. Intentaste defenderla en tu primera publicación, pero de nuevo, no dijiste prácticamente nada bueno de ella. No tenemos nada que la haga quedar bien. Si de verdad insistes en ayudar a tu amiga, entonces necesitas asegurarte de que tu esposo también se sienta cómodo y seguro. ¿Quién le ha contado cosas a tu esposo? Sí, pero probablemente su versión tampoco esté tan alejada de la realidad, incluso si está exagerando algunas cosas. Tu propia mejor amiga tampoco te cuenta todo lo que pasó, así que es muy posible que haya estado acostándose con hombres más jóvenes en el jacuzzi más veces de las que tú crees. Mi consejo: si quieres conservar a tu amiga sin dañar a tu familia, toma un poco de distancia hasta que pase todo. No metas toda esa negatividad en tu propia relación solo porque quieres ayudar a alguien con los problemas que está enfrentando en la suya. Tu familia es primero. Comentario nivel Dios, celebremos. Antes de irnos a la actualización, ella contesta: hice esta publicación durante mi hora de comida, la original, y ahora estoy escribiendo desde mi celular. La cantidad de respuestas ha sido abrumadora, pero también me abrieron los ojos. He visto muchísimos comentarios señalando que yo no dije ni una sola cosa positiva de Alice. Volví a leer mi propia publicación y me di cuenta de que tienen razón. Así que solo quiero decir esto: ella no siempre fue así. Su comportamiento actual, que es el beber en exceso, ignorar a su familia y obsesionarse con el trabajo, es relativamente reciente. Antes era una buena madre. Antes hacíamos salidas familiares y nos divertíamos muchísimo todos juntos. Ella y Ken eran felices. Todo empezó a cambiar gradualmente después de que aceptó el ascenso, hasta que finalmente llegamos a donde estamos. Tal vez no quiero ver la persona en la que se ha convertido porque todavía recuerdo perfectamente quién era ella antes. Planeo hablar con ella esta noche e intentar hacer una especie de intervención, y le voy a avisar a mi esposo, sí. Gracias a todos por sus respuestas, incluso las buenas o malas, hijos míos. ¡Actualización! Esta no es una actualización feliz. ¿Están listos? Alice y yo hicimos planes para vernos el sábado en la mañana. Yo iba a llevar el café y ayudarla con algunas cosas en su casa antes de que se fuera de viaje por el trabajo el lunes. Mi intención era decirle que todos, su familia y la mía, estábamos preocupados por ella y que queríamos verla feliz, pero que su comportamiento nos estaba alarmando. Esperaba que pudiéramos tener una conversación con el corazón en la mano, ver que ahí seguía mi amiga, que aceptaría ir a terapia y que diera, aunque fuera, un pequeño paso en la dirección correcta. ¡Yay! Pero eso es solo lo que tenía en mi mente, porque nada de eso pasó.
Estuvo a la defensiva desde el segundo en que llegué a su casa, casi como supiera exactamente cuáles eran mis intenciones antes de que yo dijera una sola palabra. Cuando le dije que estaba preocupada por ella, respondió que estaba bien y que simplemente se estaba desahogando y pasándola bien. Dijo que trabajaba mucho y que ahora que Ken la dejó, podía hacer lo que le diera la gana. Ella celebró. Después empezó a hablar de lo malagradecido que era Ken, lo malagradecido que había sido durante años, a pesar de todo lo que ella había trabajado, pagado y hecho por él. Me dio muchísima pena ajena escucharla decir eso, pero me mordí la lengua. Y para que quede claro, Ken es un hombre muy trabajador que nunca necesitó dinero de Alice. De hecho, él ganaba más cuando ellos empezaron su relación. Ahora Alice gana bastante más, sí, pero de ninguna manera Ken dependería económicamente de ella. Nunca lo ha hecho. Algunas personas en los comentarios señalaron que era muy probable que Alice hubiera estado engañando a Ken. Se lo pregunté directamente y se puso muy a la defensiva. ¿Pero por qué, Alice? ¿Por qué te pones así tan a la defensiva? Su discurso se tornó en un "no puedo creer que te atrevas a insinuar que yo haría algo así". Le recordé el incidente del jacuzzi y le pregunté cómo esperaba que eso se viera desde afuera. Lo minimizó por completo y juró que nunca le había sido infiel. Y entonces le pregunté quiénes eran los dos tipos que estaban con ella en el jacuzzi. Y resulta que eran pasantes de la empresa. Es gente del trabajo y se iba a trabajar fuera 4 meses. Oh, brother. Oh, brother. Oh. Cuando le pregunté cuántos años tenían esos pasantes, su respuesta fue de ya eran mayores de edad. ¡Ay, criatura! La forma en que lo dijo me hizo pensar en cómo hablan los viejos raboverdes cuando intentan justificar por qué andan detrás de mujeres muchísimo más jóvenes. Fue algo asqueroso. Si engañó a Ken antes de que terminaran o no, sinceramente yo no lo sé. En realidad creo que ya no conozco a esta mujer. Aquí fue donde las cosas tomaron un giro inesperado. ¿Cómo que todavía? Mientras hablábamos, Alice estaba empacando para su siguiente viaje de trabajo. Le pregunté a dónde iba esta vez y me dijo que a Dallas. Pues sí, pues a Dallas, ¿no? No pensé nada extraño porque ha viajado a Dallas por trabajo muchísimas veces antes, pero entonces empecé a fijarme en lo que estaba metiendo a la maleta. Pantalones largos, sudaderas, una gorra, chamarras, botas para hacer senderismo. Todo era ropa para clima frío y nada de eso tenía sentido para un viaje a Dallas en esa época del año. Creo que ni siquiera la vi empacar ropa como formal para trabajar. Pero lo más raro fue una camiseta de los Marineros de Seattle. Alice nunca ha visto el béisbol, nunca. Pensé en preguntarle, pero decidí aguantarme el resto de mis preguntas. Todo ya se estaba sintiendo súper raro. Sentí que estaba distraída entre empacar y esperar a que su hija llegara, así que decidí irme de ahí. Nos abrazamos. Le dije que la amaba y que quería verla feliz. También le dije que esperaba que considerara ir a terapia cuando regresara, y ella contestó, lo voy a pensar. Sinceramente sentí que al menos habíamos terminado la conversación en buenos términos. Cuando llegué a casa le platiqué a mi esposo cómo me fue. Le conté sobre la ropa de Alice que había empacado y sobre la camiseta random de los Seattle Mariners. A él también le pareció algo muy raro, pero fuera de eso, ninguno de los dos le dimos mucha importancia hasta que mi esposo decidió transformarse en detective del internet. Y adivinen quién vive en Seattle y tiene una foto de perfil tomada en un partido de los Marineros. Efectivamente, el padre biológico de la hija de Alice. ¡Ah! Me empecé a marear y me dieron muchísimas ganas de vomitar. Revisé el calendario de los Marineers y efectivamente tenían partidos como locales la siguiente semana. La llamé inmediatamente y le pregunté si de verdad iba a ir a Dallas. Sí, ¿por qué? Me contestó. Le dije, ¿segura que no vas a ir a Seattle a ver a tu ex? ¡Ah! ¡Sí, directo! Se quedó callada. Pasó un minuto entero sin que dijera absolutamente nada. Y entonces le dije que más valía que no me dijera mentiras, porque de todas formas me iba a enterar en algún momento. Y finalmente, ¡confesó! Lo había estado buscando poco después de que Ken la dejara y desde entonces había estado platicando con él cada vez más seguido. Según ella, él era un hombre diferente. Había cambiado el rumbo de su vida y la chingada. Yo no mencioné al padre biológico de su hija en mi publicación anterior porque hasta ese momento no era algo relevante. Pero quiero que entiendan algo. Ese hombre es un hijo de perra. Engañó a Alice mientras estaba embarazada y cuando ella lo confrontó, la corrió de la casa, güey. La golpeaba, la insultaba de maneras degradantes y además fue muy claro en que no quería tener nada que ver con su hija. Yo fui quien voló hasta Seattle, fui por Alice, la traje de regreso a casa cuando todo eso sucedió, vivió conmigo por un tiempo y poco después conoció a Ken y antes de cumplir un año de relación ellos se fueron a vivir juntos. Le dije que
De todas las chingaderas que había estado haciendo últimamente, esta era la más enferma. Le dije que estaba muy decepcionada de ella. No podía creer que siquiera hubiera vuelto a hablar con ese hombre después de todo lo que le hizo y de la manera en la que la trató. Ella repetía que todo eso había sido hace muchos años, que ella ya había cambiado y que él también, y que ahorita él ya quiere conocer a su hija algún día. What the fuck? Empecé a gritarle por teléfono tan recio que creo que hasta me lastimé la garganta. Le dije que conmigo no contara. Le dije que si se subía a ese avión a Seattle, mejor ni intentara conectarme en su perra vida. ¡Y le colgué! ¡Chingas a tu madre! Alistra es un perro desmadre. Esa es la verdad. Me intentó llamar, me mandó mensajes, pero los ignoré. Ya no tenía energías para seguir lidiando con su desmadre. Me senté en la sala y lloré durante horas mientras mi esposo me abrazaba. ¡El hermoso esposo! No me dijo, te lo dije. No me lo restregó en la cara, ni se puso mamón. Simplemente se quedó allí, me acompañó con mi llanto y me dijo que iba a estar ahí para mí. ¡Celebremos por el esposo! Toda un tazo dorado. Alice me escribió hoy en la mañana otra vez. Dijo que lamentaba haberme mentido, pero que ella era una adulta y podía cuidarse sola. Eso es totalmente cierto, ¿no? Los adultos pueden tomar sus decisiones, pero también deben saber esos adultos que dichas decisiones traen consecuencias que no necesariamente son los que ellos esperan. Así que sí, esa es la maldición de ser adulto. Le pregunté si todavía pensaba ir a Seattle y dijo que sí. La bloqueé. Se acabó. Le conté todo a Ken, se emperró, pero al parecer no le sorprendió. Me dijo que sabía lo cercanas que éramos Alice y yo y que lamentaba que hubiera perdido a mi mejor amiga. Yo le respondí que lamentaba mucho que hubiera perdido a su esposa. Todos ustedes tenían razón. Me siento como una pendeja. Tal vez esto sea un poco egoísta de mi parte, pero yo también siento que esa mujer me traicionó a mí. En resumen, mi amiga está destruyendo su vida y decidió volver con el hombre que la abandonó mientras estaba embarazada. Pasé todo este tiempo defendiéndola y actuando con su abogada porque esperaba que eventualmente agarrara el pedo y volviera a ser la persona que yo conocí. Eso. ¡Ya no más! ¡A la verga! ¡Celebremos! Qué buena historia, hijos míos. Suéltense con esa marejada de tap-taps para pegarle a los 200,000. ¿Qué les pareció esta primera historia? Cuéntemelo todo porque nos vamos a la segunda. Andamos bravos. misamemecristiana@gmail.com es a donde pueden mandar su historia. Esa es la siguiente. ¡Segundo misterio! Soy la mala por pensar en darle un susto a mi esposo a ver si agarra el pedo. Soy una mujer de 29 años y estoy casada con Jorge. Llevamos 3 años de casados y otros 2 de noviazgo antes de que decidiéramos casarnos. Siempre le dije lo que quería para mi futuro. Mi mayor sueño era formar una familia, convertirme en mamá y dedicarme a mi hogar cuando llegara el momento de tener hijos. Eso siempre lo dejé claro. Claridad desde el inicio, celebremos. De hecho, salió en una de las primeras pláticas que tuvimos cuando empezamos a ponernos serios. Le expliqué que soñaba con estar casada, ser madre, ama de casa, y él me aseguró que buscaba lo mismo. Ambos imaginábamos una vida sencilla y siempre hablábamos de tener nada más un hijo. Nos casamos convencidos de que buscábamos cosas similares porque así toma uno de esas decisiones. Bueno, aunque ocasionalmente seguí trabajando, habíamos acordado que cuando llegara nuestro bebé yo me iba a dedicar por completo a cuidarlo. Durante casi 2 años intentamos embarazarnos, pero no pasaba. Así que cuando finalmente las pruebas dieron positivo, estaba en uno de los momentos más felices de mi vida. Jorge estaba igual, o al menos eso creí, hijos míos. Desde el primer mes de embarazo empecé a sentir dolores que yo confundía con cólicos menstruales, pero después descubrimos que en realidad estaba sufriendo una amenaza de aborto. Muy temprano en el embarazo, el doctor nos informó que iba a ser de alto riesgo. La situación se volvió tan delicada que tuve que dejar de trabajar. Vaya sorpresa me llevé el día que iba a informar la necesidad de reposo en mi trabajo, porque ahí ya tenían a alguien capacitándose para reemplazarme. Yo trabajaba como maestra tutora para una familia y aprovechando que los niños estaban de vacaciones, simplemente buscaron a alguien más. No se tomaron el tiempo de avisarme, hijos de la chingada. Eso me hizo enojar muchísimo, pero terminé aceptándolo porque de todas maneras ya no podía seguir trabajando. Celebremos, yo creo. Durante esos primeros meses, Jorge fue exactamente el esposo que necesitaba. Yo prácticamente no podía levantarme de la cama y él se mostraba atento, cariñoso y poniendo manos a la obra. ¡Bien! Trabajaba durante el día y él regresaba
en la noche para ayudarme con todo lo que pudiera. Mi mamá también me acompañó. Como mi embarazo era tan delicado, nos ofreció irnos a vivir con ella. Había un cuarto disponible en su casa y pensó que sería más seguro tenernos cerca por cualquier emergencia, ya que ella tenía un automóvil para podernos mover al hospital. Nos pareció una gran idea, así que nos fuimos a su casa. Contribuíamos con parte de los gastos y las cosas parecían ir muy bien. Pero durante el tercer mes todo se fue al carajo. Un día Jorge llegó a casa y me dijo que lo habían corrido del trabajo. No, no ahora, por favor. Según él, había faltado el trabajo por haberme acompañado durante la emergencia médica que tuve en mi embarazo. Y debido a eso, terminó discutiendo con su jefe y lo corrió. Esta fue la versión que me contó y no tenía motivos para dudar de ella. Vivimos algunos meses con el dinero de su liquidación, pero pues se acabó y ahí empezó lo feo. Yo necesitaba consultas médicas constantes, estudios, medicamentos, controles frecuentes, porque mi embarazo era de alto riesgo. Además de eso, soy diabética y durante la gestación tuvieron que cambiar mi tratamiento habitual por insulina. Al principio, el seguro médico cubría gran parte de los gastos, pero después dejaron de atenderme debido a que estaba despedido mi esposo y eso nos puso en problemas serios de dinero. Jorge empezó a buscar trabajo. Todos los días salía y regresaba sin avances. Las semanas se convirtieron en meses y las respuestas eran siempre las mismas. A lo que él me decía, no estaban contratando, le iban a devolver la llamada o otras personas estaban adelante de él para ser consideradas. Mientras tanto, mi mamá comenzó a sostenernos prácticamente ella sola. No mames, pobre doña que tenía que pagar su chingada madre. Nos daba de comer, pagaba los gastos de la casa, nos daba alojamiento y empezó a drenar los ahorros de su vida para podernos ayudar. Vete a la verga. Yo estaba postrada en cama, viendo cómo la mujer que había trabajado toda su vida empezaba a quedarse sin nada, mientras mi esposo pasaba 4 días a la semana viendo películas y jugando videojuegos para salir únicamente a buscar sus 3 días de trabajo. 3 días busco, 4 descanso. What the fuck? Intenté convencerme de que estaba haciendo su mejor esfuerzo, pero cada vez me costaba más creerlo. Pasaron 6 meses, y luego 7, después 8, cabrón. Mi mamá se acabó sus ahorros y empezó a pedir préstamos para podernos mantener. Yo me sentía de la chingada. No solo porque dependía completamente de ella, sino porque estaba vendiendo cosas que había guardado durante años para mi futuro hijo. Antes incluso de conocer a Jorge, ya había comenzado a comprar ropita, muebles, juguetes, pañales y muchas otras cosas para el bebé que algún día ella sabía que yo soñaba con tener. Tuve que vender mucho de eso para cubrir gastos. Jorge seguía diciendo que pronto lo llamarían de algún trabajo. Cuando nació mi bebé, mi mamá finalmente perdió por completo la paciencia. Una noche me abrazó mientras yo lloraba y me dijo: tu sueño siempre ha sido ser mamá, mija. He trabajado muchos años para construir esta vida y con gusto la puedo compartir contigo y con tu hija. Pero creo que Jorge no está haciendo nada para lograr tu sueño. Y después agregó: no me molesta ayudarte a ti ni a mi nieto, pero estoy muy cansada de tener que mantener a un hombre adulto que actúa como si estuviera bien lo que está haciendo. Me dolió escuchar eso, porque sabía que mi madre tenía razón. Entre las dos intentamos motivarlo un poco más. Mi mamá dejó de darle algunas cosas esperando que se diera cuenta de que dependíamos mucho de ella y se pusiera a disciplinadamente de a diario buscar trabajo. Yo siempre he pensado, hijos míos, que la primera tarea cuando no tienes trabajo, tu primer trabajo es buscar trabajo. Y si no lo haces 8 horas al día, no estás trabajando en lograr encontrar trabajo. Lo que hizo Jorge fue vender su consola para vivir un rato más. Gran esfuerzo, Jorge. ¡Busca trabajo, cabrón! Después comenzó a sacar cosas a crédito en la tienda de abarrotes y las deudas siguieron creciendo. En ese momento decidí platicar con mi suegra, su madre, y lo que ella me contó me hizo cuestionar toda mi relación. ¡No! Durante años pensé que Jorge era una persona trabajadora. Siempre tuve un empleo y nunca vi señales de que fuera responsable con el dinero. Pero según su propia madre, él siempre había sido así. Me contó que durante años evitó trabajar periodos largos, que tenía problemas de responsabilidad y que incluso llegó a robarle dinero a ella para comprar videojuegos. Estoy hablando de miles de pesos. Me describió a un hombre que yo no conocía. Al día de hoy sigo trabajando desde casa para intentar pagar las deudas acumuladas. Mi suegra me envía algunas cosas que después vendo por internet para poder tener un poco de dinero extra. Entre esto y mi trabajo intento cubrir los gastos básicos. Jorge sigue con que ya pronto va a tener trabajo. Ahora asegura que ya fue contratado, pero que nada más está esperando un mensaje con la fecha. Ese mensaje nada más no llega.
Lo que más me preocupa es que ya no se trata únicamente del dinero. Mi bebé tiene casi 5 meses y aunque Jorge sí le cambia de vez en cuando los pañales y juega ocasionalmente con él, no tiene paciencia con mi bebé. Si el niño llora demasiado o tarda en dormirse, se empieza a hartar. En las noches cuando el bebé se despierta, él nunca se levanta a hacerse cargo. Y si le pido ayuda, me dice que no lo ande interrumpiendo el descanso. ¿Descanso de qué, Jorge? Cabrón, no estás trabajando, hijo de la verga. Estoy yo ahí tratando de arrullarlo con una canción para que mi bebé duerma. Y si escucha algo fuerte, me calla diciendo un sonoro shh, que termina despertando más al bebé. Cada vez me cuesta más ignorarlo. Hace poco mi mamá me dijo que ya no sabe qué más hacer. Su última idea es fingir un desalojo. Quiere decirle que tiene hasta el próximo viernes para aportar dinero para la renta o tendrá que irse. Tu mamá es la mera verga. Hay gente que no entiende si no es así. Mi mamá me dijo que ni mi bebé ni yo nos vamos a ir de su casa, que la presión es para él nada más. Pero aquí viene mi conflicto. Cuando hace algunos años fui yo quien pasó unos meses sin trabajar, Jorge me dijo que si no conseguía trabajo, tendría que terminar, mi hijo de la chingada. Me dijo que él no podía vivir así. Mi mamá y yo llevamos casi un año sosteniendo esta familia. Pero aún con todo esto, siento que tengo que hacer algo más, algún otro sacrificio, porque es mi deber como esposa. ¡Ni vergas! Ese es el pedo, güey, que nos metieron esto de que es tu deber aguantar vara. Eso es lo que nos tocó cuando teníamos a una nueva personita a nuestro cargo. ¿Deberíamos simular el desalojo o mi mamá está exagerando? Nuestra meme cristiana que nos mandó esta historia nos está escuchando, está aquí con nosotros. Así que quiero que le digan qué opinan. Ese vato hay que hablarle al chile y decir, güey, me estás fallando. Porque uno idealiza el tema de qué se trata el matrimonio y no, güey, son dos adultos que se aliaron para poder enfrentar a la puta vida. Y si te dejan solo, ese contrato ya no está sirviendo. Y contratos que no sirven hay que desecharlos. Seamos honestos, no puedes estar luchando por los dos. Es muy difícil cambiar de la nada, más porque su mamá le dijo que así era antes y así ha sido siempre. Tercer misterio. Estoy embarazada de mi prometido. Él quiere que tengamos al bebé, pero se supone que ninguno de los dos quería hijos. ¿Cómo le digo que no quiero tenerlo? Estoy embarazada, pero se supone que esto no debía pasar. Mi prometido y yo no queremos tener hijos. Hablamos del tema a profundidad cuando nuestra relación empezó a ponerse seria y de vez en cuando volvíamos a tocar el tema para asegurarnos de que los dos seguíamos queriendo lo mismo. Llevamos 2 años juntos y hemos estado comprometidos por 3 meses y en todo este tiempo jamás tuvimos un solo susto de embarazo. Yo tomo anticonceptivos y él usa condón. Siempre hemos sido muy cuidadosos. Pero entonces empecé a sentirme un poco mal hace un par de días. Tenía náuseas o a veces no tenía nada de hambre, me empezaban a dar dolores de cabeza, de repente me mareaba y empecé a cansarme mucho por cosas sencillas. Como los síntomas no desaparecían, fui al doctor pensando que me había contagiado de algo. Me hicieron una revisión de rutina, incluida una prueba de embarazo y finalmente me dijeron que tenía alrededor de 6 o 7 semanas de embarazo. Yo me reí en ese momento de que, ¿cómo así? Claro que no. Estoy tomando anticonceptivos. Eso no puede ser. Les pedí que repitieran la prueba, pero ellos estaban muy seguros de que el resultado era correcto. No pudieron hacerme un ultrasonido en ese momento, así que programaron otro en la siguiente cita. Para este punto yo estaba entrando en pánico porque, de alguna manera, mis anticonceptivos habían fallado y ahora tenía que ir a decirle todo esto a mi prometido. Cuando hablé con él, yo estaba muy afectada. Estaba llorando, mocos escurriéndome y apenas podía hablar entre sollozos. Él hizo exactamente lo que esperaba que hiciera e intentó consolarme. Me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien y les juro por Dios que durante un par de segundos sentí un alivio enorme. Pero todo se fue a la mierda cuando me dijo que íbamos a ser unos padres increíbles. Y que él iba a estar conmigo durante todo el proceso. ¿De qué chingados estás hablando, José Luis? ¿Cuál puto proceso? No sé, fue como si mi mundo entero se torciera de repente. Es muy difícil explicar cuánto me afectaron sus palabras porque uno de los pilares fundamentales de nuestra relación y del futuro que habíamos planeado era que los dos queríamos el mismo estilo de vida y de pronto ahí estaba él diciéndome que quería un bebé. Le pregunté de qué chingados hablaba y respondió que claramente era un milagro que estuviera embarazada porque lo habíamos logrado incluso cuando los dos estábamos usando preservativos. Le recordé que se suponía que ninguno de los dos quería hijos, que ambos habíamos acordado que jamás íbamos a tenerlos. Él respondió que sí, que eso era verdad, pero que ahora que estaba embarazada la cosa se ponía diferente. ¿Cómo que diferente? Le dije. Te dije todo esto para que me acompañaras a abortar.
Nunca he estado embarazada. Nunca he planeado estar embarazada. Nunca he tenido un aborto. Quería tu compañía. Estoy aterrada de ir sola, cabrón. De verdad, necesito que esté conmigo, que me apoye y sea mi roca, porque no tengo idea de cuánto va a doler ni cómo va a ser todo ese proceso. No tengo a nadie más en mi vida en quien confíe lo suficiente para acompañarme a hacerme el aborto. Y al final, él me dijo, ¿sabes qué? Vete a dormir, descansa un poco porque claramente está rebasada. Y sí lo estoy, pero no por la razón que él cree. Yo estoy 100% segura de que no quiero tener el bebé, no quiero pasar por un embarazo, no quiero dar a luz, no quiero criar a un niño, no quiero nada de eso. ¿Cómo le digo que voy a abortar? Estoy muy confundida y aterrada, porque él parece estar muy emocionado con todo esto. Es como si de la nada hubiera cambiado toda su visión de su vida y de la nuestra. No quiero lastimarlo al encararlo. Y sí, antes de que alguien pregunte, intenté ligarme las trompas. Fui con 3 médicos diferentes y ninguno me quiso autorizar la cirugía. Hasta ahora, los anticonceptivos y los condones siempre nos habían sido efectivos. Ella no nos está pidiendo consejo para terminar o no. Eso ella ya lo sabe, lo cual celebramos. Lo que quiere saber es cómo decirle al vato que ella no va a tener a ese niño. Antes de irnos a la actualización, sucede un comentario relevante donde le dice el usuario llamado Relevant Jack White: oye, ¿qué método anticonceptivo usas? Sinceramente, su razonamiento me parece muy sospechoso y me pregunto si habrá manipulado algo porque en realidad quiera tener hijos. Hablo de tus medicamentos, como algunos de ustedes dijeron aquí. Y ella contesta: tomo pastillas anticonceptivas, he probado el DIU en el pasado, pero tengo una tolerancia al dolor muy baja, así que tanto ponerlo como retirarlo siempre fue horrible. Nunca había sospechado que manipulara mis anticonceptivos. Hasta ahora siempre habíamos sido un equipo y estábamos de acuerdo en lo que queríamos para nuestro futuro. A la actualización. 2 días después. Ayer hablé con mi prometido sobre todo lo que está pasando y no salió nada bien. Empecé la conversación preguntándole si realmente quería tener al bebé o si simplemente había fingido estar emocionado porque le preocupaba que yo sí quisiera tenerlo. Alguien sugirió que tal vez eso era lo que había pasado, pero desgraciadamente me confirmó que efectivamente quería tenerlo. Así que decidí arrancar la curita de chingazo y le dije que yo no quiero tener al bebé. Le dije que iba a hacer lo que teníamos planeado e ir a mi cita de aborto. Deseaba que estuviera de acuerdo conmigo, pero si realmente había cambiado de opinión sobre el tener hijos, entonces necesitaba saberlo. Se quedó sorprendido en ese momento y sinceramente también parecía un poco enojado. Me preguntó que cómo podía no estar emocionada y cómo podía querer deshacerme de nuestro bebé. Porque nunca quise tener hijos, pendejo, le dije. Y sigo sin querer tener hijos, ni embarazarme. Eso no ha cambiado. Él insistió en que solo estaba abrumada y que no estaba pensando las cosas bien. Eso me emputó más. ¿Qué? Ahora resulta que por estar embarazada me volví incapaz de tomar decisión racional sobre mi cuerpo. Le dije que había tenido todo el tiempo para tranquilizarme antes y pensar claramente en lo que le quería decir. Le dije que si él quería tener hijos, yo no iba a impedírselo. Me dolía porque eso sería el final de nuestra relación, pero ese hijo que quería no lo iba a conseguir conmigo. Simplemente ya no seríamos compatibles en algo fundamental. ¡Se paró la mix! ¡Celebremos! Creo que empezó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que estaba hablando en serio. Empezó a hablar cada vez más rápido, intentando convencerme de tener al bebé, diciéndome que seríamos buenos padres, que encontraríamos la manera de sacarlo adelante y que él trabajaría aún más. Se negaba a escucharme cuando le decía que simplemente yo no quiero pasar por un embarazo, que seguía sin querer tener hijos, que todo el futuro que habíamos planeado juntos siempre había sido uno en el que no iba a haber niños. Y la verdad, su insistencia empezó a darme miedo. Terminamos discutiendo feo porque simplemente se negaba a aceptar que solo eran 2 opciones, o abortar o terminar. Nunca se puso violento, pero su insistencia en que yo no podía deshacerme del bebé me estaba alterando muchísimo. Cuando hice mi primera publicación no creía que hubiera hecho algo con mis anticonceptivos porque jamás lo había considerado capaz de hacer algo así. Pero entonces empecé a tener dudas. ¡Ah! Le pregunté desde cuándo había cambiado de opinión sobre eso de tener hijos y no me quiso responder. Le pregunté si había sido antes o después de que le dijera que estaba embarazada. Dijo que no sabía. ¿Cómo no vas a saber, José Luis? Para ese punto nuestra relación ya se había acabado por completo en mi cabeza. Así que le pregunté si había algo más que quisiera contar. Parecía muy confundido. Así que fui más directa aún. Le pregunté por nuestros métodos anticonceptivos. Le pregunté si había manipulado alguno. No sé cómo explicar la expresión que vi en su cara. Era con una mezcla de miedo y enojo. Me dijo que estaba loca y que no podía continuar cuando me ponía así. Y en ese momento se fue de la casa.
bastante sospechosito, ¿no? Después de eso, junté todos mis documentos, las cosas indispensables, mis aparatos electrónicos y algo de ropa. Me fui antes de que él regresara y me quedé en casa de una amiga. Somos cercanas, pero no es mi mejor amiga de la vida, así que sinceramente esperaba que me dijera que no cuando le pregunté si podía quedarme con ella un par de días, pero aceptó. ¡La amiga, let's fucking go! Vente conmigo, Chediterres, yo te cuido. Y una vez que llegué, le conté todo lo que había pasado. Me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara y que ella me iba a acompañar a la clínica. ¡Celebremos por la amiga! ¡Eso será mi club! Mi exprometido me llamó cuando se dio cuenta de que ya no estaba en la casa. Contesté y me exigió que le dijera dónde estaba y le respondí con una amiga y me negué a darle más detalles. Le dije que iba a abortar, que no necesitaba su permiso para mi decisión, ni su autorización ni nada, y que yo no iba a impedirle tener la familia que él ahora quería, pero que eso tendría que hacerlo con alguien más. ¡Ah! Porque a mí esa madre no me perras interesaba. Lo más probable era que nuestra relación ya estaba terminada y ninguno de los dos debería tener que ceder a algo tan importante. La llamada fue desgarradora, los dos terminamos llorando. Finalmente me dijo que podía ir a recoger mis cosas mientras él estuviera trabajando, pero que me iba a arrepentir algún día de deshacerme de nuestro hijo. A lo cual yo simplemente le contesté, ok, vuelva pronto. Le colgué. ¡Celebremos! Hoy me ha mandado uno que otro mensaje preguntándome cómo estoy. Después me preguntó si podía esperar al menos hasta que pudiéramos hacer un ultrasonido. Le dije de inmediato que no. Y desde entonces ya casi no me escribe. Planeo recoger el resto de mis cosas mañana cuando él no esté. No quería que pasara esto. De verdad esperaba que simplemente hubiera entrado en pánico, que estuviera fingiendo estar emocionado porque no quería hacerme sentir mal. Pero lo que quiere él para su vida cambió. Proactivamente está confirmando que lo nuestro se acabó. Pronto voy a abortar y después tendré que descubrir cómo reconstruir mi vida sin él. Estoy muy mal y estoy viviendo el duelo de perder a mi mejor amigo y a mi pareja. Pero prefiero esto 1000 veces antes de aceptar un futuro con el que intentó que yo me aguantara, que lo aceptara a la fuerza. ¡Celebremos! Actualización final, un día después. Ya fui por la mayoría de mis cosas que estaban en la casa de mi ex. Dejé algunas, pero son cosas que puedo reemplazar. Me enfoqué en sacar lo más importante o que tiene algún tipo de valor sentimental. Mucha gente me dijo que no fuera sola, así que no se preocupen, no lo hice. Antes de ir, mi amiga llamó a sus 2 hermanos y les preguntó si podrían acompañarnos. Básicamente les explicamos que había terminado con mi prometido y que nos preocupaba que pudiera estar ahí porque no acabamos muy bien. El plan era entrar, yo señalaría qué cosas eran mías, sus hermanos harían el trabajo pesado y mi amiga tomaría fotos de la casa para después ponerles fecha y hora en caso de que mi ex destrozara el lugar e intentara echarme la culpa. Mi ex estaba trabajando, tal como había dicho, pero tampoco quería tomarme todo el tiempo del mundo por si regresaba antes. Metimos mis cosas en cajas, los chicos las llevaron al coche y yo di una última vuelta para asegurarme de no haber dejado nada importante. Alguien sugirió que me llevara los condones para revisar si tenían agujeros. Normalmente los guardaba en el cajón de su buró, pero cuando revisé ya no estaban ahí. Y estoy muy segura de que todavía quedaba un paquete. Busqué un poco por si simplemente los había cambiado de lugar, pero no los encontré. Ustedes saquen sus conclusiones. Después cerré la casa y metí la llave por el buzón de la puerta. Mi amiga quería meter el teléfono para tomar una foto de la llave ahí adentro, pero me preocupaba que se le cayera y entonces sí quedaríamos como estúpidos. Nos fuimos y ahorita estoy en casa de mi amiga con todas mis cosas. Les agradecí muchísimo a sus hermanos y les prometí comprarles unas cervecitas. Así que ahora estamos echando pizza, cervecita, yo no todavía porque tengo un proceso médico cercano. También ya hice la cita, así que con suerte, para finales de esta semana, todo habrá quedado en el pasado. Por suerte no me encontré con mi ex, aunque sí me mandó un mensaje preguntándome si había ido a la casa, el cual ya jamás contesté. ¡Celebremos! Y es que ¿saben qué? Luego esta gente a veces creo que son buenas intenciones, porque no les explican o ellos no investigan a fondo cómo es un aborto en realidad, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Piensan que uno va y se lo hace ahí bien a gusto y el que sigue y la noche que sigue y para poderte recuperar de una noche donde te chingaste a alguien. Están bien idiotas. Es ceder ante una presión que no existe en realidad y tragarse esa información y darla por hecha en vez de confirmarla. Cuidado ahí, güey, porque ese tipo de acciones donde te dicen, ¿cuál es tu razón para justificar que la vida? Pues es que Diosito Santo. ¿Y a mí tu Diosito Santo qué? Es mi cuerpo, güey, ¿de qué hablas?
Tú ejerce tu religión en tu cuerpo si quieres. Es un pedo que tú tienes que analizar aparte. Pero tratar de obligarme a mí a seguir parámetros de tu religión... ¿De qué hablas? Claro que es una vida. Pues los microorganismos que me acabo de chingar en el baño cuando me lavé las manos eran vida. El valor de la vida no está en solo existir, está en lo que trae consigo. Y mientras no exista un ente que pueda experimentar experiencias propias, esa vida no tiene valor. Deberían dejar lo que quieran hacer cada quien, porque lo toman muy bien, como pueden ver aquí la gente ya está gritando asesinos, como muy saludablemente dicen las personas que están bien de su cabecita, ¿no? No estoy de acuerdo, váyanse a la verga, y ellos gritan, son unos asesinos, bien ahí, muy bien. Se nota que traen el flow bien claro. Hijos míos, ¿están listos para la historia número 4 de esta tarde? Soy la mala por seguir amando a la persona que engañé y decidí dejar atrás. Soy una mujer de 23 años y estoy embarazada. Sé que para muchas personas eso representa un tema de ilusión, esperanza y el comienzo de una nueva etapa. Pero para mí, en cambio, ha sido un recordatorio constante del peor error de mi vida que ocurrió mucho antes de este embarazo y que, por más que intenté seguir adelante, nunca he logrado dejar atrás. ¿Están listos? Hace 5 años conocí a la mujer más maravillosa que he conocido. ¡Celebremos! Historia lésbica. Era fuerte, valiente, inteligente y tenía una capacidad impresionante para salir adelante, incluso cuando la vida parecía empeñada en ponerle obstáculos. Podría pasar horas enteras hablando de todo lo que admiraba de ella y de la manera en que logró cambiar mi vida sin siquiera darse cuenta. La conocí cuando yo acababa de cumplir 18 años. En ese momento atravesaba por una situación familiar muy complicada y prácticamente me había quedado sin lugar seguro para vivir. Apenas llevábamos 2 meses de relación cuando decidió abrirme las puertas de su vida y ayudarme sin dudar. Con el tiempo terminamos viviendo juntas. Era una habitación sencilla, nada fuera del otro mundo. Pero para nosotras era el inicio de un proyecto de vida donde las cosas se veían bonitas en el horizonte. Poco tiempo después ocurrió algo que cambió todo. Ella sufrió un accidente eléctrico. Hasta el día de hoy me cuesta recordar esta etapa sin sentir un nudo en la garganta. Fueron días enteros yendo al hospital, sin dormir, casi sin comer y sin saber si iba a sobrevivir o no. La vi convulsionar una y otra vez mientras yo buscaba ayuda de manera desesperada. Hubo momentos en los que de verdad pensé que la iba a perder, pero gracias a Dios logró salir adelante. ¡Celebremos! Pero el accidente le dejó secuelas importantes. Con el tiempo recibió un diagnóstico que explicaba muchas de las dificultades que comenzó a tener después de todo lo que había vivido. Aún así, seguimos. Aprendimos a adaptarnos, a vivir con esos cambios y a enfrentar juntas una realidad completamente distinta a la que habíamos imaginado. Aunque hubo momentos muy difíciles, nunca dejamos de construir el futuro en pareja que queríamos. Jamás dejé de verla como la persona más hermosa del mundo. Incluso las cosas que para otras personas podían resultar incómodas o difíciles, para mí simplemente formaban parte de quién era ella. Y siempre procuré hacerla sentir que la amaba exactamente tal cual era. Durante 4 años compartimos momentos muy bonitos, problemas, sueños juntas, dificultades. Éramos un equipo, o al menos eso creía yo. Porque yo fui la que terminó cagándola. Le fui infiel. No existe una forma bonita de decirlo, ni una explicación que lo haga menos doloroso, simplemente pasó. Con el tiempo empecé a sentirme sola. Sentía que cada vez había menos espacio para nosotras y más espacio para puros problemas, preocupaciones, todo lo que nos rodeaba. Hoy entiendo que esos pensamientos fueron muy egoístas y que debía haber hablado con ella antes de buscar refugio en otra persona. Pero también había otra razón que nunca confesé. Durante mucho tiempo cargué con una idea toda idiota, y lo veo ahora, de que yo era una especie de mala suerte para ella. Sentía que cada tragedia que ocurría en su vida había comenzado desde que yo aparecí. Sé perfectamente que racionalmente eso que digo no tiene sentido, pero era un pensamiento que me perseguía todo el tiempo y que nunca logré sacarme en la cabeza. Incluso ahora me sigue apareciendo de vez en cuando. Después de la infidelidad, nos separamos. Ha pasado 1 año desde entonces y sigo sintiendo que ese fue el instante exacto en el que destruí la mejor parte de mi vida. Lo peor es que nunca luché realmente para recuperarla. Me convencí de que ella estaría mejor sin mí, de que merecía a alguien mejor, una vida más tranquila, a una persona que no le causara tanto dolor como yo se lo había provocado. Así que decidí seguir con mi vida, o lo intenté. Seguí una relación con el hombre con quien la engañé. ¡Ah! Y traté de convencerme de que estaba tomando la decisión correcta, de que era lo mejor para las dos y de que con el tiempo todo ese dolor terminaría desapareciendo. Pero eso nunca sucedió. Nunca dejé de amarla. Hace poco me enteré de que está en una nueva relación. Aunque le dije sinceramente que me alegraba por ella y de verdad deseo que encuentre toda la paz y felicidad que merece, esa noticia me golpeó durísimo, mucho más de lo que yo esperaba. Sentí que el mundo se me derrumbaba, como si alguien me arrancara una
parte del corazón que no me había dado cuenta que seguía allí. Por primera vez entendí que su vida realmente estaba avanzando sin mí, mientras yo seguía atrapada en la culpa y arrepentimiento. Me alegra verla avanzar, porque sé que merece ser feliz después de todo lo que pasó, pero al mismo tiempo no puedo evitar sentir un dolor enorme. Me siento miserable por no haber tenido el valor de luchar por ella cuando todavía podía hacerlo. Me siento miserable por haber escuchado más las opiniones de otras personas que mi propio corazón. Me siento miserable por haber tomado decisiones basadas en el miedo en vez del amor que sentía por ella. Y sobre todo, me siento miserable porque sigo creyendo que destruí una relación que pudo haber durado toda nuestra vida. Hoy estoy embarazada. Mi vida tomó un rumbo completamente distinto al que alguna vez imaginé, pero cada vez que cierro los ojos, sigo pensando en ella. Recuerdo todo lo que construimos. Me pregunto constantemente qué habrá sido o qué hubiera pasado si hubiéramos tomado una decisión diferente. No sé si eso me convierte en una mala persona. No sé si solo debo sentarme y aguantar las consecuencias de mis actos. Lo único que sé es que cada vez que pienso en ella, siento que perdí algo que jamás voy a volver a encontrar. Todo este tiempo y a pesar de todo lo que ha pasado, hay una verdad que nunca ha cambiado. Nunca la dejé de amar. Ay, criatura, te sigo. Para nuestra Amix, creo que tienes que ir a terapia. Esa es mi respuesta. Terapia. Porque si la hubieras amado, hubieras luchado por ella. Todo este dilema, toda esta red de que dices, pero no quería dejarla sola con alguien mejor. Esa nunca fue la razón en realidad. La seguías amando, nos lo estás diciendo. Eso seguía allí cuando todo pasaba, ¿no? Lo que estás tratando es de racionalizar el hecho de que ella siga adelante y dar y aceptar de una vez por todas por perdido lo que perdiste tú. Entonces, creo que ahorita lo que te toca es ir a terapia, dejarla ir por siempre y concentrarte en lo tuyo aparte. Porque si te mamaste, porque le pusiste el cuerno con un vato, ¿no? Y ahora vas a tener un hijo con él y ahora dices que nunca la dejaste de amar. Hay personas que nunca vas a dejar de amar. Así funciona esto de conectar con otro ser humano, porque además tú fuiste la que la lastimó. Entonces tienes que entender eso, vivir con ello, tratar de no volver a hacer eso con ninguna otra persona y seguir adelante. Espero que te sirva este consejo. Celebremos, luego nos mandas actualización a ver si ya la dejaste en paz. Deja que viva su vida. Hijos míos, recuerden que si tienen una historia que contar, la pueden mandar directamente a misamemecristiano@gmail.com. Quinto misterio de esta misa. Mi ex esposo, quien me engañó con mi hermana, me escribió después de 6 años. Yo, mujer de 33 años, conocí a mi ex esposo, Dan, de 40, hace casi 15 años, en un restaurante donde estaba celebrando mi cumpleaños número 18. Era muy amable, encantador y maduro. Me hacía sentir querida y muy especial. Para poner un poco de contexto, crecí en una familia bastante disfuncional. Mis padres peleaban todo el tiempo. Mi papá a veces iba de la casa y no regresaba en meses. Él murió justo después de que nació mi hermana Abby, que ahora tiene 25 años. Desde que Abby llegó al mundo, mi mamá siempre estuvo mucho más apegada a ella que a mí. Básicamente era la consentida. No digo que mi mamá me haya descuidado. Siempre hizo su mejor esfuerzo como madre y me dio todo lo que necesitaba. Pero durante toda mi infancia sentí que había algo que no estaba recibiendo. Cuando Dan llegó a mi vida, esa sensación desapareció. ¡Celebremos! Ya no me siento sola. Él me apoyaba, era cariñoso conmigo y siempre buscaba hacerme sentir especial. Me compraba regalos, me llevaba a pasear y me hacía sentir plena cuando estaba a su lado. Después de 4 años de relación, ¡nos casamos! Yo quería tener hijos lo antes posible, pero Dan me convenció de que primero terminara mi maestría y avanzara en mi carrera. Quería que tuviéramos estabilidad económica antes de empezar a pensar en hijos. Empezar a pensar en hijos. De verdad sentía que era el mejor hombre que podía haber elegido. Se los juro que pensaba que me había tocado un hombre ideal para las metas que yo me había puesto. Después de 5 años de matrimonio feliz, descubrí que mi esposo me había engañado con Abby. A la verga, valió verga todo muy temprano. Chingada madre. Me enteré porque Dan me dijo que iba a tener que salir de la ciudad toda la semana, pero en realidad nunca la dejó, no salió de esta ciudad y reservó un hotel donde él y mi hermana podían verse y tener relaciones. Esto había estado pasando sin que yo me diera cuenta durante unos 5 meses. ¡A la verga! Eso me destrozó. Abby y yo siempre fuimos muy cercanas. Yo la quería y la cuidaba mientras crecíamos. ¿Cómo pudo hacerme esto? Después del día que lo descubrí, Dan y yo tuvimos una discusión muy fea. Le pregunté cómo había podido traicionarme de esa manera y encima con mi propia hermana, cabrón, que acababa de cumplir 19 años. Me dijo que no me amaba, que yo no le ponía atención y que ya no era la misma persona de la que él se había enamorado. Pendejo.
tenemos de que 8 años juntos. ¡Claro que cambié, Dios! Mientras todo esto pasaba, descubrí que estoy embarazada, la verga. Pero debido al estrés terminé perdiendo al bebé. Uf, no. Al vato ni siquiera le importó porque no fue al hospital cuando perdí a nuestro hijo. Él andaba de vacaciones cuando todo esto pasó, pero por supuesto con mi hermana. Sí, él andaba, mira. ¡Eh! Aquí con tu hermana. Debía haber visto las señales. Abby siempre había sido muy cariñosa físicamente con Dan. A veces notaba que él se le quedaba mirando. Con todo eso, al día de hoy sigue pareciéndome algo completamente perturbador. Mi mamá, como siempre, se puso del lado de Abby y me dijo que simplemente tenía que aceptar la situación y limar asperezas con ella y la mamá, güey. Llegué al punto en el que pensé darme la vida porque sentía que estaba sola. Había perdido a mi bebé, a mi esposo y a toda mi familia. Entonces, mi mejor amiga Tina, mi salvadora, apareció para ayudarme. ¡Tina, let's go! Siempre es una mujer amiga. Ella estaba por irse a vivir a otro estado y me preguntó si quería irme con ella. Le dije que sí. Para ese momento yo ya estaba divorciada en un pueblo chico, así que era inevitable que en algún momento me fuera a topar a mi esposo y a mi hermana. Me tomó tiempo adaptarme a mi nueva vida en otro estado, pero poco a poco conocí personas increíbles. Eso me ayudó mucho a sanar algunos de mis traumas. Todavía tengo muchos problemas de confianza por todo lo que pasó. Un año después conocí a quien ahora es mi esposo. Al principio estaba llena de dudas y estaba siempre alerta para prevenir que me lastimaran, pero él me demostró con hechos que podía confiar en él y que me amaba de verdad. ¡Bien ahí, Tony! Llegué a sentirme también que se me olvidó la terrible vida que había dejado en mi pueblo. Sus padres también fueron personas increíblemente cálidas y generosas conmigo. ¡Nos casamos hace un año! ¡Let's go! Además, estoy embarazada de nuestro primer hijo. ¡Let's go! El embarazo será querido. Pero ayer recibí un correo de mi ex esposo y al leerlo me regresaron todos estos recuerdos horribles. Voy a parafrasearlo porque no quiero copiar todo el mensaje. Me dijo que me extrañaba, que había intentado encontrarme pero que no había podido. También me dijo que era muy infeliz con mi hermana. ¡Ja! Según él, ella era una persona muy tonta y no lo cuidaba como yo lo hacía. Ay, muchacho pendejo. Me recordó que yo solía hornearle pastelitos y organizarle sus cumpleaños. Ay, este güey es una puta cría. Mientras que Abby, cuando mucho, le mandaba un mensaje de feliz cumpleaños y ya y ni siquiera se molestaba en comprarle su pastelito. Pobrecito niño, ¿verdad? Pobrecito. También me dijo que ella era muy grosera, que no lo respetaba y que se la pasaba saliendo a bares con sus amigas. ¿Qué esperabas, Padre Santo? Tiene 19 años. Además, me dijo que lo había engañado 5 veces. ¡Celebremos! La última vez, según él, había sido con su primo, el de él. What the fuck? Me dijo que mi mamá no hacía nada para corregirla. ¿Y su mamá qué, güey? Les digo, este vato, ay no. Me dijo que iba a divorciarse y que últimamente había estado pensando mucho en mí. ¿Y a mí qué chingados me importa? Que quería que volviéramos a intentarlo y recuperar la familia que alguna vez tuvimos. Como no tengo redes sociales excepto Instagram, que además es privado, probablemente no sabe que estoy casada y que estoy esperando un bebé. No sé si sentir lástima por el vato o reírme porque al final descubrió que no todo lo que se ve mejor del otro lado lo es. ¡Celebremos! ¡Actualización! Antes que nada, quiero agradecerles a todos los que me escribieron mostrándome su apoyo. Decidí responderle a Dan por correo y cerrar este capítulo de una buena vez. Esto es lo que le escribí. ¿Están listos? Lamento mucho que estés pasándola mal, pero no hay posibilidad alguna de que regresemos. Sí. Hubo un tiempo en el que yo era esa chica que habría corrido de regreso a tus brazos y te habría aceptado sin pensar, pero esa persona ya no existe. Esa chica murió el día que tuve un aborto espontáneo mientras tú estabas en algún lugar cogiéndote a mi hermana. ¡Ah! Barras. Te llamé y nunca me contestaste. Estoy casada con un hombre maravilloso que me ama y me respeta y me valora. Estamos también esperando a nuestro primer hijo. ¡Cabrón! Estoy comenzando una nueva etapa de mi vida con alguien a quien amo profundamente y con quien quiero construir un futuro. Así que por favor, no vuelvas a contactarme nunca más. Tomaste tu decisión, elegiste a mi hermana, que tan solo tenía 19 años, no a mí. No me importa si te engañó o si no te respeta. Una persona como tú no merece ni lealtad ni respeto de nadie. Dejé mi vida anterior en ese pueblo. Lo mejor que puedes hacer por tu cuenta es seguir adelante y ponerte a reflexionar sobre tus decisiones, las tuyas. Eres un hombre profundamente inseguro que está envejeciendo y que creyó que tener una mujer joven a su lado lo iba a hacer sentir mejor. No fue así. ¡Celebremos!
Actualización número 2. Muchos me preguntaron por la respuesta que me dio Dan. ¿Están listos? Respondió en menos de una hora después de que le envié el correo. Me dijo que había sido un idiota como para creer que yo todavía lo estaría esperando. También dijo que él siempre me esperará porque pase lo que pase, yo siempre voy a ser su muñequita. ¡Qué puto asco! Eso me dio muchísimo asco leerlo. Él me llamaba así, pero después de todo lo que pasó, esa palabra dejó de sentirse como una muestra de afecto y ahora solo me daba asco. También recibí correos de mi mamá y de mi hermana. Mi mamá solo me felicitó y dijo que estaba emocionada porque iba a convertirse en abuela. La pinche abuela como si nada. ¡Oye, celebremos! Mi hermana hizo exactamente lo mismo y dijo que estaba muy emocionada porque ya iba a ser una tía cool. ¡Qué chingados, güey! ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Se les olvidó por completo cómo me trataron cuando más las necesitaba? Me traicionaron y ahora actúan como si nada hubiera pasado. Lloré mucho después de leer sus comentarios y reflexionar sobre lo que había pasado. Y creo que tienen razón en algo. Parece que tanto mi hermana como yo fuimos manipuladas desde muy jóvenes por ese vato. Y ahora me siento estúpida. Sé que probablemente no debería estar enojada únicamente con mi hermana porque la mayor responsabilidad es de Dan. Pero ella ya tenía edad suficiente para saber que estaba mal tener una aventura con un hombre casado. Y no con cualquier hombre casado, con el esposo de su propia hermana. Después de eso, ¡los bloqueé a todos! Ahora, ella da una actualización más estructurada, dice. Unas horas después recibí otros 2 correos, uno de mi hermana y otro de mi mamá. Me escribieron en una cuenta de correo que casi ya no uso. No sé cómo se enteraron de mi embarazo. Intento mantener un perfil bajo. No he publicado fotos de mi embarazo en redes sociales ni he hecho ningún anuncio público y mi Instagram es únicamente para poder seguir a mis amigos. Pero saber que de alguna manera descubrieron algo tan personal me asustó muchísimo. Me vine abajo y empecé a llorar en ese mismo instante. Por suerte, Tony estaba cerca. Él sabe absolutamente todo sobre mi historia. Nunca le oculté nada de mi pasado. Siempre tuve un poco de miedo de que mi mamá y mi hermana pudieran encontrarme algún día. Él me abrazó, me llevó al sofá y me recordó que estábamos a cientos de kilómetros de distancia. Literalmente estamos al otro extremo del país. Después me llevó por el lado para intentar tranquilizarme. ¡Let's go, Tony! Me tomó 2 conos de helado poderme finalmente tranquilizar. LOL. Le expliqué que tenía miedo de que mi mamá y mi hermana intentaran aparecerse y quisieran conocer a mi bebé, que de hecho ya sabemos va a ser una niña. Me dijo que hablaría con su tío que es policía para que estuviera al tanto de la situación. También me dijo que consultaría con un amigo abogado para ver qué medidas toma. ¡Let's go! Pinche Tony, ya bésame, güey, te amo. Me aseguró que si alguna vez intentaban venir y causar problemas, él estaría conmigo y defendería cueste lo que cueste a nuestra familia. ¡Let's go! Incluso bromeó diciendo que, si era necesario, nos podemos mudar a otro pinche país. ¡Vámonos! Sobre lo que muchos comentaron, alguien me sugirió avisar en la futura guardería sobre el tema de mi mamá y mi hermana por si intentaban llevarse al bebé. No planeamos usar guardería. Aunque ahorita tengo trabajo, decidí que voy a renunciar para cuidar a mi hija y concentrarme en recuperarme después del parto. Tengo buenos ahorros y es una decisión que estoy tomando porque yo quiero hacer. Volveré a trabajar cuando nuestra pequeña sea un poco más grande. Mis suegros son personas increíbles. Viven cerca de nosotros y ofrecieron ayudarnos a cuidar al bebé. Son exactamente el tipo de familia que siempre quise tener. Además, no se preocupen. Aparte de mis suegros, también tengo una gran red de apoyo. ¡Let's go! Tina y su esposa Jenny básicamente me adoptaron. LOL. Son personas maravillosas que siempre han estado ahí para mí y me han ayudado muchísimo con todo lo que me ha pasado. No sé qué vaya a pasar, pero por primera vez en mi vida siento que estoy rodeada de personas que realmente me quieren y me cuidan. Ahora me voy a disfrutar a mi esposo mientras me está apapachando durante todo este embarazo. Si ocurre algo importante les contaré, pero por ahora, Dan, mi hermana y mi mamá, bloqueados a la verga. Celebremos. Espero poder concentrarme en la familia que ahora estoy construyendo. ¡Ah! Pero les tengo otra como agradecimiento por haber saltado acá al YouTube con todas las actualizaciones. Sexto misterio de la misa meme cristiana. ¿Soy la mala por no querer que mi esposo vuele a la competencia de esgrima de su hija? Tengo 39 semanas de embarazo. Yo, mujer de 29 años, estoy casada con mi esposo, que tiene 32. Él tiene una hija de una relación anterior, que tiene 12 años, que participa en torneos competitivos de esgrima. Ella y yo nos llevamos muy bien. ¡Celebremos! ¡Gran relación con la hija!
Vive con su mamá, pero la veo cada vez que se queda con nosotros y hemos podido convivir bastante. Ella tiene una competencia el jueves y mi esposo va a volar mañana para poderla ver. Normalmente no tendría problema con eso, pero estoy en la semana 39 de embarazo. Podría entrar en labor de parto en cualquier momento y no tengo familia cerca que pudiera ayudar. Le pedí que no fuera y le sugerí que mejor le mandáramos un regalo. Él insiste en que tiene que ir y que no pasa nada. Incluso sugirió que mi mejor amiga se quede conmigo mientras él no está. Ya sabes, como siempre, que la amiga se haga cargo y no el vato. ¡Vámonos! Esto de que por si pasaba cualquier eventualidad. En un escenario normal, para nada me molestaría que fuera algo así e incluso lo animaría. Él dice que su hija se pondrá muy triste si él no va y que tiene que esforzarse por mantener una relación con ella. Cabrón, pero ¿por qué no te esfuerzas por ayudar a tu esposa dando a luz? Como que hay más chance de cuidar a tu hija después, ¿no? ¿Qué? Considerando que está separado de su mamá y que va a tener un hijo conmigo. Me siento horrible por siquiera pedirle que no vaya. Y me siento increíblemente egoísta porque sí, su hija es importante y no quiero interponerme en su relación, pero me aterra la posibilidad de entrar en labor de parto cuando él no esté. Él me dijo que va a ir pase lo que pase y está insinuando que soy una irracional por pedirle que se quede. No sé, quizás sí estoy siendo egoísta. Ella agrega, parte de la razón por la que estoy tan asustada es muy poco probable que llegue hasta el fin de semana. He tenido un embarazo complicado y además de ser considerado de alto riesgo debido a mi diabetes. Edit 2, también sí, para quienes preguntan, me van a inducir el parto por el tema de que soy diabética. Será el sábado. Por eso, él quiere regresar el viernes, pero no creo poder aguantar hasta ese día. Ahí les va. Actualización. ¿Están listos? ¡Están listos! Quiero agradecerles a los que comentaron en mi publicación inicial. Sus palabras me ayudaron muchísimo. Mi doctora terminó decidiendo que necesitaba una cesárea de emergencia el miércoles. No mames, él llegaba el viernes. Mi mejor amiga es una pinche santa. ¡Celebremos! Ella me acompañó al hospital. No la dejaron entrar a la sala, así que pasó todo ese tiempo intentando contactar a mi esposo. Solo logramos comunicarnos cuando mi hija ya había nacido. Una vez que supo que la bebé y yo estábamos sanas y salvas, no quiso regresar todavía. ¿Pero qué estás idiota o qué? No, pues ya nació bien, acá me quedo. Dijo que estábamos bien y que la competencia todavía no se terminaba, así que no tenía sentido hacer enojar a su hija si de todas formas ya tenía el vuelo listo para el viernes. En ese punto yo estaba bastante cansada y entumecida, así que no discutí. Aunque mi amiga sí le empezó a gritar todos los insultos que se le vinieron a la mente. Pero lo que más me dolió fue que no nos haya pedido ni una perra foto de nuestra hija, ni hacer videollamada para verla, para verme a mí, nada. El viernes en la mañana me dijo que no iba a poder volar. Mames, tú de veras. Me dijo que se sentía mal y que pensaba que podía ser COVID y que no quería contagiarnos. Admito que esto me hizo sentir un poco mal y cuando le pregunté si no quería volver, me dijo que estaba diciendo ridiculeces. En ese punto yo ya estaba harta y le dije que entonces volviera cuando le diera su regalada gana. Pero que cuando yo saliera del hospital me iba a ir a quedar con mi amiga y con la bebé porque necesitaba pensar algunas cosas. Mi amiga ya había estado intentando convencerme de quedarme con ella, así que sabía que ella no tenía problema con recibirme. Él solo me dijo que estaba bien y que iba a volver cuando se me pasara el berrinche. Estoy harta. Ni una sola vez me pidió ver a nuestra hija, ni mostró preocupación por ninguna de nosotras después de una cesárea de emergencia. Crecí en una casa hogar. Una madre sola es mejor que nada. ¡Ah! Celebremos, ¿para qué quieres chingaderas? Y eso lo sé de primera mano. No voy a intentar hacer que las cosas funcionen solo por el bien de mi hija. Mi mejor amiga y sus padres están ahorita en mi casa recogiendo todas mis cosas y las de la bebé para llevarlas a la casa de mi amiga. También escogí el nombre de la bebé. Al principio quería llamarla justamente Violeta por mi amiga. Le íbamos a decir Vi, pero mi esposo dijo que no inmediatamente, porque decía que ese era un nombre de señora. Pero la verdad, no habría podido hacer nada sin ella, sin Violeta. Así está la cosa. Con muchísimo dolor emocional y físico, pero con mi pequeña en mis brazos. Probablemente pronto hablaré con abogados para decidir mis siguientes pasos. Gracias a todos de nuevo. Me ayudaron muchísimo a mí y a mi pequeña Violeta. ¡Ah! Ha llegado el momento de agradecer su participación en esta Misa Meme Cristiana número 92. Gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias por estar acá. Gracias por ser tan amables con lo que hago. Y nos vemos mañana, 5:30 de la tarde. Tenemos nueva misa. Si les gusta lo que hago, a todos los que saltaron acá del TikTok y están acá por primera vez, no olviden dejar su pulgarcito arriba. Suscríbanse, es completamente gratuito. Activen la campanita como esta que ven aquí.
Porque estamos peligrosamente cerca de llegar a los 50,000 primeros suscriptores. Gracias por haber estado acá. Me despido con un último comercial para los que se lo quieran tragar. Nos vemos mañana. Sean amables allá afuera. ¡Let's go!